Bach es el Padre, Mozart es el Hijo y Schubert es el Espíritu Santo. El compositor que nos trae aquí hoy, cuando era niño, en pocos meses dejaba atrás a sus profesores de música, que tenían que delegar en otras manos la enseñanza de Schubert. Sin ir más lejos, su hermano Ignaz le dio lecciones de piano, pero duraron muy poco tiempo. Tal y como dice él textualmente, me sorprendió cuando Franz me dijo unos meses después de haber comenzado que no necesitaba más lecciones de mi parte, y que en el futuro seguiría por su propio camino. Su progreso en un corto periodo de tiempo fue tan grande que me vi obligado a reconocer en él a un maestro que me había sobrepasado por completo y me había desmontado. Schubert nace en Viena en 1797. Su primer profesor es su padre, quien le enseña violín. Era un maestro de escuela que tocaba el violonchelo también. Avanza tan rápido que el padre delega en Michael Horzer, que era maestro de capilla en Liechtental. Pero en unos pocos meses, este profesor le dice a su padre: a su hijo no le doy ninguna instrucción real, porque él ya sabe todo lo que intento enseñarle. Más bien lo miro con asombro y silencio. A los 11 años consigue plaza en el coro de la capilla imperial, lo que le da derecho a ingresar en el colegio musical Stadtkonvik. Pero lo cierto es que en ese lugar se siente en una cárcel. Schubert es alguien inconformista. Para esa época ya sorprende su calidad como compositor. 2 años más tarde accede a estudiar con Salieri y tras componer algunas obras accede a dar clases en la escuela de su padre. Pero lo de ser maestro no era su vocación. De hecho, continuaba con las lecciones de música con Antonio Salieri y finalmente acaba abandonando la enseñanza porque es que además casi no le alcanza para comer con lo que cobraba por ser maestro. En 1815, a los 18 años de edad, su creación musical ya es prolífica. 150 lieder o canciones, 2 sinfonías, corales, sonatas para piano y un cuarteto de cuerda dentro de ese mismo año. Lo intenta con la ópera, en la gran escena, pero sus trabajos no tienen éxito, pues el público estaba más centrado en el estilo italiano de Rossini. Su catálogo de obras es extenso, unas 1200 obras, aunque ahora veremos que muchas de ellas son obras muy breves. Sinfonías, oberturas, música de cámara, piano solo, piano a 4 manos y también compuso algo de música sagrada y litúrgica. No está mal teniendo en cuenta que era agnóstico. Cabe destacar que sus composiciones tienen un estilo único y es a esto a lo que se refiere András Schiff. Parecen obra del Espíritu Santo, aunque es verdad que aparecen referencias muy claras de la influencia de Mozart o Haydn o Beethoven, sobre todo de su admirado Beethoven. Hay que tener en cuenta que en su adolescencia, cuando él empieza a componer, Beethoven ya era un adulto músico consagrado. Beethoven ya era un experimentado compositor en la edad adulta. Y es cierto que a Mozart se le identifica fácilmente su influencia de Haydn. Y a Beethoven su influencia de Mozart, sobre todo en su primera etapa compositiva. Pero las obras de Schubert de hecho no siguen las pautas de la época, con las grandes sonatas románticas, las sinfonías, las óperas extensas, aunque es cierto que hizo unas cuantas. Pero no, Schubert se especializa en un género mucho más mundano, la canción, en alemán Lied o Lieder, que es el plural. Se trata de obras cortas, con piano y una melodía vocal muy cantable y sugerente, llegando a componer más de 600 Lieder, aunque es cierto que Haydn, Mozart y Beethoven ya hacen algunos Lieder, pero no en la cantidad y en la calidad que lo hace Schubert. Su nivel de productividad es sorprendente. Llegaba a componer incluso 4 Lieder en un día. Y además muchas de estas canciones podrían pasar por melodías o texturas de piano del momento presente, de la música comercial, del pop o de la balada que escuchas en la radio. ¿Dirías que esto se escribió hace 200 años? Y es que si buscas antecedentes de la canción moderna, tal y como lo que escuchas en la radio, pues aquí tienes el origen, el responsable, el compositor que perfecciona y eleva este género. Cuando escuchas ruedas de acordes de la radio en música moderna, esto ya lo hizo Schubert, aunque es cierto que en la música anterior a Schubert ya hay elementos de la canción moderna, pero nadie los trató como él y en esa extensión. Digamos que se adelantó 200 años. Escucha también este fragmento.
y solo se precisaba de un piano y un cantante o una cantante para mostrarlas en los pequeños círculos en los que comenzaba a ser muy conocido. A la sombra de los grandes salones encuentra su nicho, su espacio para representar su obra, aunque de una forma más humilde, pero que más tarde tuvo una gran trascendencia. Algo que conmueve de la obra y de la vida de Schubert es el hecho de que muere con 31 años y nunca llegó a sospechar que su obra pasaría a la historia como un referente entre los grandes genios de la música. Vivió a la sombra del éxito, sin el reconocimiento del que sí que gozaban otros, como el trío de Viena, Haydn, Mozart y Beethoven. No logró la gran fama nunca. Y para que te hagas una idea de hasta qué punto esto es así, te diré que da su primer concierto en el año 1828, que tiene ya algo de repercusión y por fin puede comprarse un piano, porque él componía obras para piano pero no tenía un piano. Y 6 meses después fallece, a los 31 años de edad, totalmente ignorante de la relevancia del gran legado que dejaba atrás. El mismo Beethoven conoce de sus partituras poco antes de su muerte y admite que era un genio, que tenía el don de la música. Lo que pasa que esta no era una música que se llevaba en los grandes teatros, sino más bien en pequeñas reuniones de amigos. Y es que el espíritu romántico no solamente se reflejaba en su obra, sino en la propia vida que lleva el compositor. Schubert era un auténtico bohemio, lejos del postureo y de las etiquetas. No componía para la alta burguesía. Se puede decir quizás que no tenía vocación de empresario, aunque es verdad que también llamó a esa puerta varias veces y nunca se abrió. También intenta en 1816 acceder al puesto vacante de profesor de música en la escuela de Laibach, por recomendación del mismo Salieri, pero esta empresa vuelve a fracasar. Y en ese periodo, para resarcirse de este fracaso, de su propio destino, compone la Sinfonía número 4, Trágica, y una serie de magistrales Lieder con texto de Goethe. Pero incluso el propio escritor nunca reconoce el talento de Schubert y acaba dándole la espalda. Finalmente se ponía a escribir la música que a él le gustaba de un estilo más mundano, más cercano y menos grandilocuente. Profundizó en su propio estilo al margen de los grandes compositores de la época: Beethoven, Paganini, Czerny, Rossini. Se trataba de pura poesía acompañada al piano, con un dominio de la construcción de la melodía absolutamente sublime. Nadie llegó a dominar este género como lo hace él, pero al no poder entrar en estos círculos de música que consumía la alta burguesía, pronto entra en problemas económicos, a lo que hay que sumar su profundo rechazo a dar clases, que le hace abandonar finalmente la escuela de su padre. Y aquí es donde aparece la figura de su amigo Franz von Schober, quien le acoge en su casa y además le ayuda a difundir su música. Podríamos decir que si su música no alcanzaba los grandes salones, pues hazlo tú mismo. Y a partir de aquí comienza su periodo más bohemio. Incluso abandona las clases con Salieri. Schubert ahora presenta sus obras en pequeñas reuniones con amigos aficionados a la música, intelectuales y otros artistas de la época que se van sumando poco a poco a estas veladas, que van creciendo en número. Y estos encuentros le van dando alas a Schubert para seguir profundizando en este género del Lied, de la canción, que gustan a esta masa popular que va acudiendo a estas veladas. Pero vamos con algunos detalles de su vida para que comprendas qué ocurre a partir de este momento. ¿Por qué muere tan joven y se ve interrumpida su composición musical? Como si se tratara de un mantra, muchos historiadores describen a Schubert como una persona tímida e introvertida, un intelectual de alma cándida y frágil, hasta que el biógrafo Maynard Solomon profundiza en los escritos de la época, sobre todo en los diarios y escritos de sus amigos cercanos, quienes afirman que era una persona promiscua y de vida sexual no usual. Y otra interpretación de esto la ofrece Rita Stevlin, una biógrafa que basa su argumento en el propio diario de Schubert y que advierte que es mucho más fiable que los diarios de sus amigos. El hecho es que hay un debate abierto sobre este tema, en torno al hombre que había detrás del músico. Que si Schubert era homosexual, otros afirman que todo lo contrario, pero de lo que pocos historiadores dudan es de su vida libertina y de excesos. Y además culpan a su amigo Schober por introducirle en este mundo de las fiestas y los excesos. Aunque en mi opinión Schubert ya era una persona de excesos, de pasiones intensas, inestable emocionalmente. Todo un perfil romántico de obra increíblemente prolífica, pero también un ejemplo de destrucción personal. El caso es que en 1823 esta vida de excesos y promiscuidad le llevan a contraer la sífilis, una enfermedad muy estigmatizada en la época y de difícil curación, algo que ya sí lo sumerge en un aislamiento que le acompaña hasta el final de su vida, 6 años más tarde, donde además se acentúa su adicción por el alcohol. De hecho, sus amigos le llamaban Esponjita por su baja estatura y su adicción al alcohol. El caso es que esas fiestas que se organizaban en torno a su música eran un punto de encuentro donde se bebía, se comía, se charlaba y se interpretaba música. Schubert se puede
puede decir que prefería la fiesta pagana a la etiqueta de los grandes salones de concierto, o que simplemente se vio abocado a ella. El hecho es que llegan a ser tan populares sus fiestas que en su día se conocen como Schubertiadas. También es un término que se emplea hoy en día para seguir esta tradición de Schubert, pero ahora se trata de festivales donde se interpretan sus obras, en recuerdo a Schubert. Benvinguts a la Schubertiada. Pero entonces, teniendo en cuenta esta personalidad de Schubert, bohemia y hedonista, que además es un agnóstico declarado, lejos de la moral religiosa, ¿qué pasa con una de sus obras más famosas, con el Ave María? Y es que no puedo dejar de imaginar la sorpresa de Schubert si descubriera en qué se ha convertido uno de sus Lied, que compone en el año 1825. Es cierto que el autor compone algunas obras sacras, a pesar de ser agnóstico, pero la creencia popular de que Schubert musicaliza la tradicional oración religiosa católica del Ave María, pues es errónea. Se trata de una canción basada en un poema de Walter Scott, titulada La Dama del Lago, en el que se va narrando cómo una joven, Ellen, escapa con su padre a refugiarse en una cueva en medio de las luchas entre clanes escoceses. Y allí Ellen ruega a la Virgen María por su vida, y de ahí el primer verso que hace alusión al Ave María. Pero la letra no tiene nada que ver con la oración del Ave María. De hecho, la letra no tiene un cariz religioso en su origen. Se puede decir que la Iglesia aprovecha esta referencia a la Virgen María de una obra que en su origen es pagana para incluirla en el seno de la música litúrgica, evidentemente cambiándole la letra. De cualquier manera, Schubert ha pasado a la historia merecidamente como uno de los grandes, aunque él murió sin saber cómo las siguientes generaciones de compositores, Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, se inspirarían en su obra, elevando su valor al Olimpo de los grandes creadores. Y es que su música, con esas melodías tan de otro mundo, tan perfectas, tan sublimes, hablan por sí solas. Y nada más, hasta aquí llega este recorrido sobre el gran maestro de la canción, sobre Franz Schubert. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.